¿Qué tal? Mi nombre es Vanessa Calviño y les damos la más cordial de las bienvenidas a este foro virtual que hemos preparado para ustedes, todo en el marco del Día de la Lucha contra el Consumo Indebido de Drogas y por supuesto también la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Acompáñenme porque tenemos un panel de lujo. Y como les decía, tenemos unos invitados de lujo. Por supuesto, va a estar con nosotros la teniente Cintia Campos. Ella es jefa de la Unidad de Asuntos Especializados en la Niñez y Adolescencia, es decir, la UEANA. También tenemos, por supuesto, al comisionado Luis Trejos, jefe de la Primera Brigada Oriental, al periodista, sociólogo, el profesor Milciades Ortiz, quien comparte con nosotros también conocimientos. Y no podemos dejar de mencionar también a la licenciada Carmen Chan, psicóloga de esta institución. Momento de escuchar la intervención de la teniente Cintia Campos de la UEANA. Muy buenos días, teniente Cintia Campos, jefa de la Unidad Especializada en Asuntos de Niñez y Adolescencia. Muchas gracias por la invitación. Los programas preventivos con los cuales cuenta la unidad de niñez, en las cuales nuestras unidades han sido capacitadas para dictar charlas a nuestros jóvenes y adolescentes, son DARE, que tiene como propósito educar para la resistencia en el uso y abuso de drogas y violencias. También contamos con la capacitación de GREY, que sus siglas en español son Educación a la Prevención de Resistencia en las Pandillas, JOCODE, que es Jóvenes contra el Delito. Todas estas capacitaciones tienen como principio enseñar y educar a los niños, niñas y adolescentes información para no caer en el consumo de sustancias ilícitas, pandillerismo y entre otros temas. También apoyamos las actividades deportivas en nuestras comunidades. Gracias. Hacemos ahora la intervención de la licenciada Carmen Chan, psicóloga del Servicio Nacional de Fronteras. Gracias, licenciada Calviño, por la invitación que me ha brindado de exponer el tema sobre la prevención del uso de las drogas. Para iniciar, vamos a exponer lo que es la definición de drogas según la Organización Mundial de la Salud. Y es la siguiente: es toda sustancia que introducida en el organismo vivo de cualquier individuo, ya sea animal o sea persona, de manera de ingesta, intramuscular o intravenosa. Es capaz de producir alteraciones en el sistema nervioso. Las alteraciones pueden ser físicas o psicológicas y causan una nueva experimentación de sensaciones, cambiando el comportamiento de las personas de una manera negativa si la droga es ilícita, y posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Para entender un poco más de este tema, vamos también a explicar lo que es términos muy básicos que se trata sobre el uso de las drogas. Son tres términos que tenemos que exponer: qué es la tolerancia, qué es la dependencia y qué es el síndrome de abstinencia, que muchas veces las personas lo confunden. La tolerancia es la medida en que el individuo se va adaptando al uso de las drogas. Para ser más enfático, vamos a tratar sobre el uso de las drogas ilícitas, ya que las drogas lícitas como el tabaco, el alcohol y el cigarro son las drogas que están permitidas en nuestro país. Y las ilícitas ya sabemos el uso de la marihuana, cocaína, heroína, LSD. La tolerancia es cuando el organismo se va adaptando a la sustancia. Vemos cómo antes una persona podía, comenzando con un cigarro de marihuana, su cuerpo lograba el placer que él necesitaba, pero cuando va aumentando, ya no necesitas uno, necesitas dos o tres. La dependencia. Cuando los jóvenes, particularmente los jóvenes, comienzan con el inicio de las drogas, comienzan con una dependencia, bueno, fines de semana, día festivo,
una vez al mes o cuando me la brinden. La dependencia es cuando vemos que el individuo va con regularidad. Ya no importa si es un día festivo o un fin de semana. El consumo de droga es a diario. Y el síndrome de abstinencia es el conjunto de reacciones físicas y corporales y psicológicas que tiene el individuo cuando deja de consumir. Lo que se llaman adicciones las paras, cuando el individuo dice, bueno, no por falta de dinero, falta de oportunidades, o no consigo la sustancia, o tiene deseos de dejar la sustancia, comienza lo que es el síndrome de abstinencia. Y muchas veces el síndrome de abstinencia tiene que ser tratado con especialistas, con psiquiatras, internados, porque la persona puede fallecer con los efectos del síndrome de la abstinencia. Ya sabemos el tipo de las drogas, legal o ilegal, de una manera jurídica. Pero para enfatizar, como trabajadora social, me importan mucho los factores de riesgo y de protección. Muchas veces creemos que los jóvenes comienzan a experimentar las drogas fuera del ámbito social, fuera del ámbito laboral o fuera del ámbito familiar, y es un error. El 90% de los jóvenes comienzan el inicio de las drogas dentro del hogar. ¿Por qué? Acuérdense de la droga lícita, que es el consumo de alcohol. Cuando en un hogar las actividades son frecuentes o relacionadas con el consumo de alcohol o el cigarrillo. Cuando en un hogar hay presencia de alcohol permanentes en el hogar. Padres, los que me están escuchando, padres o cuidadores, les doy este consejo. No tengan bebidas alcohólicas dentro de su hogar. Si usted ingiere bebidas alcohólicas, sea en una fiesta o un evento social muy aleatorio de su familia, ¿qué sucede cuando el joven o el niño, para ser más específico, comienza a consumir dentro del hogar? Se comienza a normalizar el consumo de las drogas. Vemos unos factores que son muy importantes. El factor de riesgo del joven que pueda o la persona que pueda consumir y los factores de protección que minimizan o disminuyen y muchas veces desaparecen el riesgo que una persona consuma droga. Debemos recalcar que que estos son factores, pero no son determinativos, estos son de probabilidad. No hay un factor específico que diga, si hago esto no voy a consumir, pero sí disminuye la probabilidad. Según diversos estudios se ha demostrado que jóvenes cuyos padres son alcohólicos tienen un 3% de caer en el alcoholismo y un 2% de caer en el consumo de sustancias ilícitas. Por eso que digo que los factores de protección y muchas veces los factores de riesgo inician en el hogar. Los factores de protección, de una manera muy amplia, vamos a poner 3. A las personas con un factor de protección es con una autoestima alta, con un desarrollo de habilidades sociales. Llamemos habilidades sociales la comunicación, la empatía, la simpatía. Son factores que el individuo, al tener una autoestima alta, tiene un desarrollo de sus habilidades y tiene menos probabilidades de caer en el consumo de drogas ilícitas. Y espacios libres de drogas. Las actividades al aire libre, la recreación sin la presencia de alcohol. Usted como padre o como cuidador le está lanzando un mensaje positivo al joven que no necesariamente yo necesito consumir bebidas alcohólicas para estar alegre, para estar bien. Por eso que es muy importante actividades libres de alcohol. Pero factores de riesgo que también presentan en todo ser humano. Acordémonos que el uso de drogas no solamente ocurre en los jóvenes. Lastimosamente he conocido personas que a los 45 o 50 años comienzan el inicio de las drogas y los efectos son similares. Con los efectos de los jóvenes, obvio, como su cerebro está en desarrollo, el deterioro y la dependencia es más rápido que el adulto, pero al final los efectos son devastadores. Vamos a dar ejemplos sobre los factores de protección. Se basan en 3 principios: el individual, social o familiar. Vamos a estar hablando sobre el individual, que es el autoconcepto y una autoestima sana, habilidades de decisión y resolución de problemas, valoración de la salud. Toda persona que se ame y se respete y valore su salud difícilmente cae en el consumo de droga.
Pero, ¿cuál es el efecto de valor de riesgo? Cuando una persona tiene una baja autoestima, un autoconcepto erróneo, yo no sirvo, yo para qué yo existo en esta vida. Frases como, se vive hoy porque no sé si mañana voy a vivir, son frases que denotan que hay una poca responsabilidad en su salud. Elevada necesidad de aprobación. Un factor de riesgo es cuando una persona tiene amigos consumidores, tiende a tener consumidores. ¿Por qué? Porque hay una presión de grupo. Y una normalización igualmente. Expectativas negativas con respecto al futuro. Quizás mañana muera, puedo experimentarla hoy. O la falsa premisa que dice, yo puedo controlar el consumo de alcohol, yo puedo controlar el consumo de las drogas. Al final ella te controla a ti. En aspectos sociales, ¿cuál es un factor de protección? La ausencia de drogas o la disminución de la droga. Si usted vive en un lugar donde frecuentemente hay venta o consumo de droga, su hijo o usted mismo puede caer en el consumo de droga. En el colegio, en el ámbito laboral, el acceso difícil a las drogas es una manera de protección. Donde en tu comunidad no exista vendedores de droga, tienes menos probabilidades de caer en el consumo. Y la promoción de la salud. La promoción de salud no solamente tiene que ser institucional. Usted en su hogar puede promover salud a través del ejercicio, actividades recreativas saludables, a través del cuidado de la naturaleza. Son actividades que no se están relacionadas con el consumo de cualquier droga, llámese legal o ilegal. Y su hijo va a tener esa capacidad de elegir, porque usted se la enseñó en el hogar. También en la familia, un factor de protección es cuando hay una buena comunicación, pautas educativas correctas, padres que no sean consumidores o sean consumidores sociales, que muy aleatoriamente consuman droga y no exista presencia de drogas en su hogar, ya sea legal o ilegal. Igualmente, cuando una familia es unida, tiene empatía, simpatía, habilidades de comunicación, usted como cuidador o padre debe de educar a las demás personas, ya sea a su hijo, a su primo, a personas que no tengan ese conocimiento, que crean que la droga la pueden controlar o la droga no hace nada. Miren la música, te dice que la droga prácticamente es inofensiva, cuando vemos que en la vida real no es así. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que una persona puede caer en el consumo de las drogas? Cuando en un hogar exista violencia doméstica, tiene muchas probabilidades que queriendo buscar una pauta, un auxilio para ese dolor, la persona comience a consumir. Una baja autoestima, una falta de supervisión, donde usted no sabe 10, 11 de la noche con quién se relaciona a sus hijos, quiénes le hablan a sus hijos, quiénes son los amigos de sus hijos. Entonces, la falta de supervisión de los padres o cuidadores puede ser un factor de riesgo al consumo de las drogas. Igualmente, hogares donde se normalice el consumo. Llámese, no que mi primo es consumidor y él consume en mi casa. No que yo tengo un familiar que es alcohólico y él se emborracha en mi casa. Todo eso son situaciones que normalizan el consumo. Igualmente la vestimenta. Si usted compra vestimenta que es alusiva a la droga, ¿qué mensaje usted está lanzando a la sociedad? ¿Qué mensaje está lanzando a sus hijos? Que es normal. Igualmente, un factor de riesgo en la sociedad es asociarse con compañeros o amigos que consuman el desempleo. No es un factor determinativo, pero sí influyente. Porque hoy día muchas personas están desempleadas y a manera de paliar su situación de tristeza, recurren erróneamente a las drogas. Y lastimosamente, un problema se llama un abismo. Y buscando una solución, no la vas a encontrar, ni en el consumo de alcohol, ni en el consumo de drogas. Y también una normalización en las redes sociales. Lastimosamente vemos como hoy día en las redes sociales hay una exaltación al uso de las drogas, donde el joven a través de la música, de la moda, de la vestimenta, de los grupos sociales, siente o cree que la droga es algo tan liviano, es algo tan divertido, pero cuando se ven en el mundo de las drogas, se van a dar cuenta, jóvenes, se van a dar cuenta adultos,
que causa depresión, disfunción familiar, problemas orgánicos, llámese del corazón, sistema nervioso, trastornos mentales, trastornos psicológicos, desempleo, deserción escolar. Jóvenes que comienzan el inicio de las drogas difícilmente llegan a culminar sus estudios secundarios. Aparte de la depresión, tendencias al suicidio, deterioro físico. Los amigos que hoy te decían que la droga era divertida, mañana se alejan de ti. El que te la regaló hoy, mañana te la va a vender. También un factor muy determinativo cuando una persona comienza en un inicio del consumo de droga, que ya causa una adicción. Al principio es placer, luego es dolor. Y ahí viene la adicción a las drogas, que es diferente al consumo. El consumo es cuando la dependencia o la tolerancia es esporádica. No causa una dependencia en mí. Consumí el jueves y de repente en 6 meses. Pero cuando comience la adicción, ya no vas a controlar el tiempo. Y ahí viene lo que es cometer delitos. ¿Cómo comienzan los delitos? Pequeños hurtos en el hogar. Se perdieron $1, se perdió $2. Comienza con hurtos ya en los comercios. Llegas a la tienda, comienzas a robar enseres para poder venderlos. O a restaurantes o almacenes, comienzas a robar. ¿Y cómo vemos que una falsa idea de las drogas termina en un delito? Las drogas tienen 3 caminos: el hospital, la muerte o la cárcel. Y el hospital estamos hablando de un hospital psiquiátrico, porque el deterioro físico y mental es tan progresivo y los tipos de drogas que están surgiendo hoy día son tan destructivas que un solo consumo puede causar consecuencias irreversibles. En mi carrera como trabajadora social he visto muchos jóvenes que con 1 o 2 consumos han quedado internados en el psiquiátrico, porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Primero, ¿qué químico le están metiendo esa droga? A veces le echan hasta veneno de ratón, le tiza, cualquier porquería químicos que usted no conoce y usted no sabe cómo su cerebro va a absorber. Así que no te dejes esa idea de que yo la controlo, porque el que vende droga no le importa tu salud. El que trafica drogas no le importa tu familia ni tu vida. Por eso que es muy importante los valores morales, espirituales y las metas que tengas en tu vida. Ya casi para culminar, les digo este mensaje a todos los jóvenes y a todas las personas que no han consumido. No le abras la puerta a un infierno que tú no vas a poder cerrar. No le abras la puerta a una sustancia que va a destruir tu vida y la de tu familia. Ten metas de vida saludables. Pon metas en tu vida que van a progresar. No te atrases porque la droga te destruye. Gracias y que Dios le bendiga. El comisionado Luis Trejos hace grandes aportes en la materia. Escuchemos. Gracias, Vanessa. Soy el comisionado Máster en Seguridad y Defensa Hemisférica Luis Carlos Trejos Castillo, comandante de la Primera Brigada Oriental del Servicio Nacional de Frontera, la Brigada de Todos. En esta ocasión tengo el honor de desarrollar un tema muy interesante sobre una de las amenazas más complicadas y más abarcadoras de estos últimos años, principalmente de finales del siglo pasado y de este siglo. Estamos hablando de la droga y el desarrollo del narcotráfico. También estaremos viendo cómo el Servicio Nacional de Frontera ataca para mitigar los efectos de esta amenaza y cómo de manera cooperativa trata con sus hermanos países del hemisferio occidental para poder mitigar también los efectos de esta amenaza. Primeramente, tenemos que ver que la droga es una amenaza bastante inteligente. Es una amenaza que está categorizada dentro de la economía subterránea
en el renglón de economía ilícita. Quiere decir que produce bienes y servicios contrarios a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene características muy particulares, como son que es adaptable a cualquier tipo de escenarios actuales, no es fácilmente, no se puede contabilizar fácilmente y aparte no es excluyente, acepta a todo el mundo, ya de que tiene la cualidad de producir dinero de una forma fácil, lo que afecta bienes públicos del Estado, como son la seguridad, la educación, la salud y por ende también la moral y las buenas costumbres del pueblo, en este caso el pueblo panameño. Primera, el Servicio Nacional de Frontera, como una de las capacidades más fuertes y más eficaces del Estado panameño para poder combatir todas las amenazas y principalmente el narcotráfico, tiene estrategias bien establecidas y un objetivo primordial que a través de estas estrategias lo va a combatir. El Servicio Nacional de Frontera tiene el objetivo de consolidar y sostener la seguridad en su área de operaciones, es decir, en las fronteras de la República de Panamá. Y así combatir las amenazas que traten de afectar el desenvolvimiento y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los panameños y de los que pisen nuestra tierra querida Panamá. Eso quiere decir de que tenemos que proveer la seguridad en nombre del Estado. Primeramente, estamos claros de que la estrategia tiene que incluir tanto la demanda como la oferta de las drogas. La demanda de las drogas la oferta de las drogas está representada por lo que ofrecen los carteles de la droga y el crimen organizado a través de la droga que viene por todos los corredores de movilidad de Sudamérica hasta el área de Norteamérica, que es donde tienen el mercado principal, ¿verdad? Tiene las modalidades de el cultivo, la producción, tiene la distribución, la comercialización hasta que llegue al consumo, en donde se desarrolla también la comercialización o al menudeo. Estamos ante una de las amenazas más complejas con la que los estados y sus instituciones de seguridad se han enfrentado. Primeramente, el Servicio Nacional de Frontera, de forma inteligente y planificada, ataca primeramente las ofertas de la droga, representada en la droga que quieren traficar los carteles. Esto es a través de acciones proactivas como puestos de control, retenes, patrullaje por ambas fronteras de la República, tanto la oriental como la occidental, y también patrullaje coordinado en la parte aérea, en la parte terrestre y en la parte acuática, obteniendo buenos resultados que hasta el momento podemos contabilizar cerca de 75 toneladas de droga en el año 2021. De otra forma, también ataca la demanda que está representada en adictos y viciosos o enfermos, ¿verdad? A través de la prevención, llevando la educación a través de las escuelas, a los barrios y llevando la cultura de la prevención del uso y abuso de las drogas. De esta forma, atacando tanto la oferta como la demanda de la droga, sin interesar de que el precio suba o baje, la demanda se reduce y entonces la demanda de ellos disminuye y podemos tener una comunidad bastante segura, libre de drogas. ¿Cómo lo hacemos en conjunto con nuestros países aliados de la región? A través de una política de seguridad cooperativa que pueda promover la estabilidad regional. Eso es a través de alianzas, a través de una educación y una autosuperación entre cada uno de los estados para poder adaptarse a las nuevas modalidades, ya sea de cultivo, ya sea de producción, ya sea de comercialización y de consumo de drogas, para poder tener las herramientas adecuadas para poder mitigar los efectos de esta amenaza. Es una amenaza bastante voluble porque tiene la capacidad de combinarse con factores que son legales actualmente. Utiliza las ciencias actuales como la mercadotecnia, todo tipo de tecnología y algo
que realmente consume la gestión pública, que es la corrupción. De esta forma podemos ver de que esta amenaza es capaz de afectar no solamente la seguridad, sino también la salud, la educación y también las buenas costumbres y hasta el progreso de un país. Es por eso de que todos, representados en ese Estado panameño que tanto queremos, tenemos que unir fuerza y orientar esa inteligencia y esas ganas de progresar, de desarrollar el Estado y poder entonces unirnos y decirle no al consumo de la droga, no al desarrollo de la droga, y de esa forma podemos interrumpir su desarrollo, sus acciones que tanto afectan a la comunidad panameña. Por eso el Servicio Nacional de Frontera, como una de las capacidades más robustas y eficaz, y que tiene por uno de sus líneas de acción poder llevar la seguridad al alcance de todos los panameños, da este mensaje: la droga destruye, la droga se opone al progreso del país y al desarrollo, la droga se opone a la educación, se opone a la salud y se opone a las buenas costumbres de nuestro pueblo. Por eso, en nombre del Servicio Nacional de Frontera, podemos decir entonces que estamos muy orgullosos de la labor y del sacrificio de nuestros 4.400 hombres para llevar el desarrollo a nuestro país a través de la seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo. Y mientras más golpeemos y más interrumpamos el desarrollo del narcotráfico, tenemos más opciones para el desarrollo y más opciones para el progreso de nuestro país. En el tema de las drogas, el profesor y sociólogo Milciades Ortiz nos hace interesantes planteamientos. Muchas gracias al Servicio Nacional de Fronteras de la Policía para permitirme dar una exposición sobre la problemática socioeconómica de las drogas. En primer lugar, deseo señalar que hay dos tipos de drogas. La legal, que mucha gente ni le da importancia. Por ejemplo, el licor, la nicotina en los cigarrillos, hasta medicina. Eso es legal su consumo. Y eso también produce adicción y produce un daño social y económico a un sector. En algunos países, y Panamá es uno de ellos, por ejemplo, la nicotina mata más que la sobredosis de cocaína. La gran cantidad de accidentes de tránsito provocados por personas borrachas es extraordinario. La violencia doméstica, señores, también la produce o la intensifica el licor. Y otra, los desajustes sociales. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando se habla de la problemática de la droga, las legales. Es más, a través de la historia, algunas drogas ilegales se convirtieron en legales. En los Estados Unidos, por años, no se podía tomar licor, en los años 20 y 30. Y ya después eso se acabó. Aquí en Panamá está pretendiéndose que se acepte la marihuana para uso médico. Ahora mismo en algunos países de Europa y unos por aquí por América están buscando la manera de que se permita el consumo de marihuana para efectos recreativos. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de drogas legales puede ser una puerta, puede ser un estímulo para caer en otro tipo. Pero lo que más llama la atención, lo que es más noticia, yo soy periodista aparte de sociólogo, es las drogas ilegales. No las voy a mencionar porque ustedes las conocen. Vamos a comenzar este análisis sobre los tipos de consumidores. Hay de todos los niveles sociales.
El nivel bajo, que es el más conocido, el que aparece más en los hechos públicos. Hay un nivel de clase media, incluyendo profesionales, y el nivel de clase alta, que se desconoce mucho. Y esta realidad que estoy señalando no solamente de Panamá, sino de países como Estados Unidos, países de Europa. Y no necesariamente tienen que ser países de tercer mundo o de segundo mundo, puede ser también de primer mundo. Es más, el gran consumo de droga no está en los países pobres de América Latina, no, está en los países desarrollados. Y aquí en América Latina su centro es Estados Unidos, que es el principal mercado. Respecto a la edad, todas las edades, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Sin embargo, la balanza se inclina más hacia los jóvenes y las personas adultas. Aunque hay niños que están en la drogadicción, ¿verdad? Son relativamente pocos, y las personas ancianas, las personas mayores de edad, tampoco son muy visibles. Respecto al sexo, y estoy hablando de variables sociológicas, hombres y mujeres, la mayor cantidad de los consumidores está entre los hombres. Y cuando hablamos, acuérdense, de edad, señores, son personas que están en edad productiva. La mayoría de las personas que están con la droga se encuentran en la edad productiva, y eso causa sociológicamente un daño al desarrollo de cualquier sociedad. Cualquiera, ya sea una sociedad pobre, de nivel medio o de alta sociedad, porque las personas afectadas son elementos productivos para esa sociedad. Efecto de la droga en la salud. Bueno, esto es conocido. Disminuye el funcionamiento físico, afecta el cerebro, a veces llega hasta causar lesiones cerebrales de por vida, ¿verdad? La gente pierde las nociones de la realidad, pierde ganas de seguir trabajando, de luchando, y cae en ese sopor mentiroso que es la felicidad, entre comillas, de las drogas. En el aspecto social, que es el que me interesa a mí, caemos, como ya señalé, en el bajo rendimiento de trabajo. Y esto es básico para el desarrollo de una sociedad. Si la gente no va a trabajar, si la gente no responde a alto nivel, etcétera, en todo, en su intensidad, eso afecta el desarrollo de cualquier país. También se da, a la larga o a la corta, la pérdida del trabajo. Entonces esa persona que por estar endrogada va a trabajar malo, o no quiere trabajar, o disminuye, va a perder su trabajo, y entonces va a causar otro problema social, que es el desempleado. ¿Quién se encarga de él? ¿Cómo mantiene su familia? ¿Cómo se mantiene como ser social? Por supuesto que la familia se afecta. Aquellas personas, y yo he conversado con personas que han tenido un familiar en la terrible realidad de la droga, es algo que afecta a todo el mundo, no solamente a esa persona, a todo el grupo familiar, que muchas veces se destruye la relación entre pareja, la relación entre padres e hijos, entre otras amistades, hermanos, etcétera, se destruye. Y, por supuesto, hay muchos incidentes de violencia familiar que son producto de las drogas, de cualquier tipo. Se pierden las amistades. Y usted dirá, bueno, pero amistades, no. La amistad es muy necesaria para la convivencia humana, para el desarrollo del ser dentro de una comunidad social. Debo señalar que hay una actitud, aquí en Panamá y en otros países, de estigma, de señalar de manera negativa
a la persona que está endrogada. Ah, él es el culpable. Ahora es una enfermedad, eso es un vicio, es un sinvergüenza, etc. Y esta actitud negativa que se da hacia el drogadicto, que usted pensará, bueno, tendrá alguna razón de ser, va a llevar ¿a qué? A que la persona cuando entra en el factor de rehabilitación le va a costar mucho. Le va a costar mucho porque ya tú fuiste drogadicto, tú no tienes derecho a salir de la droga, tú nunca vas a salir, no tienes derecho a estudiar, no tienes derecho a ser un buen padre de familia, un buen trabajador, etc. Entonces hay un complejo, se ve mal a la persona que está en el vicio de la droga y esto obstaculiza más su reinserción a la sociedad. En el aspecto económico, que siempre hay que tocarlo, baja el consumo de comida, baja el consumo de ropa, el pago de las deudas, etc., porque no hay plata para eso, se va en las drogas. Que yo sepa, las drogas no son baratas y no hay oferta de 3 por 1. Entonces, a la persona tener que gastar dinero en drogas está afectando automáticamente su economía personal y su economía familiar y su economía social. Van a pedir préstamos legales y agiotistas para tratar de nivelar y eso va a causar otro problema. También van a cometer delitos y este es un aspecto que la sociología toma muy en cuenta. Muchas personas cometen delitos, sobre todo en las clases bajas. El delito de robar una cartera, de asaltar, de robarse una pieza de un carro para pagar el vicio de las drogas. Y eso es otra consecuencia. Vamos a la forma de combatir las drogas, porque se pueden combatir. Vamos con el que yo considero que es el preventivo. El preventivo es educación, resaltar los valores. La sociedad panameña, por ejemplo, está perdiendo en gran parte una serie de valores sociales, éticos y morales. Entonces, una persona que no tiene valores, ¿verdad?, es fácil presa de la droga. Así que hay que comenzar con eso. Vamos a reforzar los valores éticos y morales. ¿A usted le ofrecen? No. Yo lo he vivido. Ah, tú quieres canyac. Ah, que te doy tanto si me de esto. Ah, no, que date una fumadita, que eso no, que eso te pone hyper. No. ¿Por qué? Porque uno le enseñaron valores y uno ha seguido con esos valores de no caer en esas tentaciones. Está la rehabilitación, señores. Yo sé que para muchos eso cuesta y algunas personas dirán, ¿por qué gastar tanto dinero? Pero eso no es un gasto, eso es una inversión. La gente puede rehabilitarse. Y aquí caemos ¿en qué? En lo que yo dije antes. La sociedad a veces le da la espalda a la persona que quiere rehabilitarse, que quiere volver a ser lo que era antes. Algunos países tienen una solución un poco curiosa. Ok, el aspecto social, usted para conseguir la droga tiene que gastarse su plata y cuando no tiene plata tiene que asaltar, robar, etc. Podemos hacer algo, vamos a suministrarle una medicina que hace un efecto parecido y eso lo tiene calmado. ¿Cómo? Sí, hay países modernos donde ahí se van. Yo hablé con periodistas hace años, porque esto no es de ahora,
que iban las personas no sé cuántas veces a la semana con su carnet y le daban una pastilla. Tomaba esa pastilla, que era una droga legal, ligera, una medicina, vamos a hacer, y eso la calmaba y evitaba el problema social de que esta persona fuera a asaltar, fuera a cometer un delito. No sé hasta dónde eso sea lo mejor, pero se hace o se ha hecho. Otra de las formas es evitar que llegue la droga a los puestos de consumo. Y aquí ustedes como institución son los que dan la cara, allá sobre todo en el Darién y otros sitios, para evitar que la droga que sale del país hermano llegue al mercado consumidor, que puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser otros lugares. El asunto es el siguiente: hay un alto uso de recursos humanos y militares, ¿verdad?, para parar esto. Y por supuesto hay una serie de recursos. El comercio de la droga, la producción y venta de la droga maneja mucho dinero, que van a buscar la manera de cómo evitar que los paren, Así que eso es una forma de tratar de evitar que la droga llegue al centro de consumo. Bueno, investigaciones que se hicieron hace años en Estados Unidos, cada vez que se decomisaba un cargamento de cocaína, ya sea por Panamá o por otro lado, hacía que la cocaína costara más en los guetos de Estados Unidos, en las zonas pobres. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Cometer más delitos para tener más plata para comprar. ¿A qué nos lleva esto? Que hay que buscar la manera esa, como yo dije, la prevención. Evitar que la gente consuma, que la gente por X razón, por sus valores, por lo que sea, diga, no, yo no voy a consumir. Y de esa manera es una relación de mercado. Si no hay una demanda, no hay una producción. Eso es una regla básica del mercado. Entonces los países que tienen su población con alto consumo deben intensificar lo que es la campaña para que la gente no consuma esto. Aspectos socioeconómicos pocos conocidos. En el aspecto económico, entre comillas hablo, por estudios que se hicieron sobre todo en Colombia y en una parte en México, hace años, la producción de la droga le daba empleo a miles de campesinos y de jóvenes desempleados, que eran una carga para el Estado. Esto parece un poco utópico, pero esos estudios se hicieron. Entonces esos jóvenes y esos campesinos que no tenían tierra, que no tenían nada que hacer, en lugar de venir a las ciudades, en lugar de comenzar a robar y entrar en las pandillas, se dedicaban a la actividad esta tan cruel de la fabricación, distribución de la droga. De esa manera, algunos decían que ese podía ser un aspecto positivo, pero no. Eso no resulta, señores, porque lo que estamos haciendo es algo negativo para la salud y para la sociedad. Lo que tienen que hacer los gobiernos, cualquier tipo de gobierno, es evitar que hayan esas bolsones de pobreza, esas personas que pueden ser manipuladas por los narcotraficantes, los productores de droga. También se decía, y estoy hablando de los estudios y repito que no estoy de acuerdo como solución, pero tengo que señalar los estudios sociológicos, que los países que tenían esta fabricación de droga mejoraban la economía
el consumo. Y algunos decían, bueno, señor, usted sabe la cantidad de fincas, de departamentos, de escuelas privadas, de carros lujosos, de viajes, de comida, de joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta en una época se llegó a decir que narcotraficantes de otros países tenían departamentos comprados en Panamá, muy lujosos. Bueno, repito, esto no es ninguna solución. Y hay otro aspecto, que lo quiero tomar como último, pero no es el último, en realidad es el aspecto político. Señores, el narcotráfico, para funcionar, tiene que corromper. Y cuando hablamos de corrupción, no pensemos en Odebrecht y eso. Hay muchas maneras de corromper. Y entonces se ha comprobado, y ya se habla de narcoestados o narcoregiones, donde a través del soborno, de la amenaza, de la matanza, de todas esas cuestiones, vienen controlando ¿qué? El poder político, los partidos, o inventan partidos, o se conectan con los partidos, con políticos corruptos, etcétera, hasta con miembros de las fuerzas militares que los combaten. En todos los niveles, allá y acá. Entonces hay que tener mucho cuidado de este aspecto que tal vez se deja a un lado cuando hablamos de la droga, que es la penetración y el control político que lleva el control del país para permitirle fabricar esta sustancia que asesina a la humanidad. Y avanzamos con este foro virtual conmemorando precisamente el Día contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hemos tenido un panel interesantísimo de personas que han aportado ideas brillantes con respecto a este tema. Pero llegó el momento de las conclusiones, por supuesto, a cargo del subcomisionado Héctor de Sedas, director de Seguridad Ciudadana del Servicio Nacional de Fronteras. Gracias, Vanessa. Un cordial saludo a todos los que participan de este foro institucional. Cada 26 de junio, según resolución 42112 del 7 de octubre del año 1987, la Organización de las Naciones Unidas decidió conmemorar el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Drogas. Esto para reforzar las acciones y la cooperación para lograr una sociedad libre del consumo de drogas. Siendo realistas, esta es una finalidad difícil de alcanzar observando el panorama actual a nivel mundial. Lo que sí es alcanzable es la generación de una conciencia colectiva que nos permita entender cómo las drogas hoy en día es un flagelo, un cáncer social. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha definido en su eslogan 2021: hablemos de drogas, la información salva vidas. Y es precisamente lo que este foro institucional ha tenido como objetivo. Gracias a nuestros expositores y sus valiosos comentarios hemos generado conciencia y ayudado a ampliar la concepción del fenómeno de las drogas como un problema de nivel mundial. Hemos logrado generar esa conciencia proponiendo un entendimiento generalizado de las drogas. Así, también pudimos ver diferentes perspectivas, pero íntimamente relacionadas entre sí, de cómo se dan graves afectaciones a nivel de la sociedad. Por ejemplo, su impacto en la salud, en lo socioeconómico, en la gobernanza y en la seguridad. Como todos conocemos, Panamá es líder en la lucha contra el tráfico de drogas. Más de 75 toneladas en lo que va de este año 2021 lo demuestran. También somos exitosos en combatir las diferentes modalidades del narcotráfico que la delincuencia organizada transnacional nos plantea. Pero parte de esa droga que utiliza nuestro istmo como ruta para llegar a los consumidores de otras latitudes se queda en Panamá. Y es aquí donde encontramos la primera huella nefasta de las drogas, su impacto en la salud, reconociendo
la adicción como una primera muestra de salud. Luego, esto pasa a un deterioro neuronal del sistema nervioso central, pasando también a afectaciones al corazón, vulnerabilidades al cáncer y ahora a la pandemia de la COVID-19, cirrosis, cambios en las conductas psicológicas y también depresión, solo por contextualizar. En cuanto a la gobernanza, la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas, CONAPREC, es la autoridad máxima de esta tipología. Fue creada mediante la Ley 23 de 1986. La afectación a la gobernanza se ve planteada desde el estudio de los diferentes conceptos que hacen tan volátil y cambiante el fenómeno de las drogas y cómo afecta a las autoridades judiciales, produciéndole un desgaste en su actuar. También el combate permanente sobre el consumo, viendo la oferta y demanda, sin dejar de mencionar además el problema de cómo resocializar a los que resulten condenados por los delitos relacionados con drogas o la recuperación de los adictos. Pero el enfoque o la perspectiva que más llama la atención de la conciencia ciudadana es el relacionado con la seguridad. Y es que el uso indebido de drogas es el mayor generador de delitos conexos y de violencia en las sociedades actuales, desde su cadena de narcotráfico, comercialización y finalmente el consumo. Podemos mencionar delitos de alto impacto como lo son el homicidio, que va contra la dignidad humana, robos, hurtos, violencia doméstica, agresiones físicas y pandillerismo. Y esto tiene su lógica en la propia definición de las drogas, cuando se refiere a que son sustancias que perjudican o cambian negativamente el pensamiento y la conducta de las personas que las consumen. Esto aunado a esa cultura de comportamiento de la niñez, adolescencia y juventud, principalmente, que se ve influenciada por aquellos programas televisivos que veneran prácticamente la figura de los narcotraficantes y malhechores. Esto es una tolerancia al delito que es totalmente contraria a las normas de convivencia pacífica. Pero, ¿qué podemos hacer desde una conciencia cívica ciudadana para reducir la demanda de las drogas? Podemos hacer mucho, porque es precisamente en la sociedad donde inicia el consumo de las drogas. Debemos ser partícipes activos de la prevención y educación sobre las drogas. Desde ese escenario familiar donde el amor y el cariño que le inculcamos a nuestros hijos, sobrinos, vecinos o cualquier otro sobre el que podamos tener influencia es importante para lograr una educación integral sobre valores que los proteja contra las drogas. Podemos además mencionar el uso responsable de los espacios públicos, generar una conciencia permanente, participar activamente de los programas preventivos, principalmente deporte, cultura y de asistencia social, siempre va a ir reduciendo los riesgos de esas poblaciones vulnerables. Según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el último año un 2.6% de la población mundial consumió drogas. Es un número importantísimo y es lo que permite que esta economía ilegal de las organizaciones de la delincuencia transnacional se mantengan siempre en un permanente cambio. El Servicio Nacional de Fronteras se mantiene de esa forma en una constante renovación institucional para ir adelante y poder afrontar la lucha contra el narcotráfico, en la cual siempre nos hemos establecido como una institución que brinda todo su compromiso, responsabilidad, esfuerzos y capacidad de su valioso talento humano para brindar la mejor seguridad a nuestro país. En base a esta campaña que hemos desarrollado en esta semana, les recordamos: di sí a la vida, no a la droga. Bueno, y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro foro virtual. Mil gracias por haber estado conectado con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales. Será entonces hasta la próxima vez. Se despide Vanessa Calviño.